Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es realizado con una exégesis neutra, libre de cualquier dogma y de toda confesión religiosa. El título de esta novena lección es El legado del Dios Yahvé. El texto eje alrededor del cual gira el estudio es Éxodo capítulo 15, versículo 3. Y voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Dice allí: Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. El Dios Yahvé saltó al escenario político religioso de la mano de la élite sacerdotal que lo había reclutado estando en Babilonia, para servir de instrumento en la conquista de Israel y Judea. Posteriormente, según la agenda del profeta Isaías, el clan sacerdotal se proponía conquistar el mundo y vivir de las riquezas de las naciones. Y los pueblos que se resistan al poder de Yahvé y su reino de sacerdotes serían exterminados inexorablemente. Al inicio del siglo V antes de la era común, en la tierra cananea de Israel y Judea, seguía la libertad religiosa con una pluralidad de expresiones y divinidades veneradas. Entre las deidades de mayor peso están el dios El, de quien toma nombre Israel, los dioses Elión, El Shaddai, Baal y los Baales, las diosas Ashera y Anat, y el dios representado por la serpiente alada, llamado Saraf o Nehustán. Estos dioses ya imperaban en suelo cananeo, cuna de Israel y Judea, mucho antes de que el dios Yahvé naciera en el seno de la tribu preárabe, los edomitas. Así que el desafío de los sacerdotes que volvieron de Persia consistía en imponer como deidad única al dios toro Yahvé a una población habituada a la práctica politeísta y a la adoración iconográfica. En este sentido, cabe recordar que esta práctica era comandada por la élite sacerdotal en el templo jebuseo de Jerusalén hasta el día en que cayó prisionera en manos del imperio babilónico. El libro del profeta Ezequiel relata con lujo de detalles que todas las paredes del templo estaban pintadas con las imágenes de los dioses, entre las cuales había figura de varios animales, las imágenes del sol y la luna y de todos los signos del zodiaco. Estos mismos sacerdotes, idólatras y politeístas, fueron influenciados por el zoroastrismo estando en Babilonia, y sus descendientes, al volver a Jerusalén, trajeron el pensamiento del profeta Zaratustra e impusieron al pueblo una religión monolátrica centrada en el culto al dios Yahvé. En el proceso de intervención social se empleó la leyenda del Éxodo, una propaganda del clan sacerdotal en el que Yahvé exhibe una trayectoria falsa para que sea más atractivo y convincente en manos de sus operadores políticos religiosos. La imagen del dios Yahvé fue maquillada y magnificada con hechos prodigiosos que le fueron adjudicados. Así, como primera medida, los sacerdotes enarbolados con el dios Yahvé establecen la orden prohibitiva más importante. Éxodo capítulo 20, versículo 2 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. La generación que escuchó este mandamiento por primera vez la rechazó y se resistió a obedecer, y esa actitud enervó al sumo sacerdote, cuyo estado de ánimo se refleja en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 11, que dice: Y Yahvé dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí con todos los prodigios que he obrado en su seno? Recuerde que el dios Yahvé es una marca registrada, propiedad de la élite sacerdotal, y su nombre se emplea como un sello para rubricar y legitimar los mandamientos emitidos por la clase dominante, el clan sacerdotal de Jerusalén. En este texto, la frustración del dios Yahvé es la frustración del sumo sacerdote ante la negativa del pueblo de Israel y Judea a dejar a los dioses de su devoción,
para someterse única y exclusivamente al Dios de la guerra, representado por la figura del toro. Lo que el sumo sacerdote está reclamando es hasta cuándo el pueblo despreciará al Dios Yahvé, hasta cuándo el pueblo se negará a creer en Yahvé, considerando los cuentos del Éxodo que se les relata como un mantra una y otra vez. Los campesinos eran analfabetos, pero no eran tontos, porque Yahvé nunca hizo prodigio alguno ante los ojos del pueblo, ni antes del exilio ni después del exilio. Yahvé es un Dios poderoso, pero solo en las páginas de la Biblia hebrea y únicamente durante la fase post-exílica, porque después del siglo I, el Dios Yahvé y su reino de sacerdotes son solo historia. Ante la resistencia natural del pueblo, el sumo sacerdote en nombre de Yahvé amenaza con exterminar a los opositores. Números capítulo 14, versículo 12 dice: lo heriré con pestilencia y los desheredaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que él. En su impotencia, el sumo sacerdote desea pestes para quienes no se sometan al Dios del grupo de poder y sueña, como todo político, con un pueblo blando, sin oposición, que aplauda todas sus decisiones y que siempre le responda afirmativamente: sí, señor. Como los sacerdotes cuentan con el respaldo del imperio persa y tienen carta blanca para ejercer el poder, los santos hombres de Yahvé, los sacerdotes, aplicaron la fuerza para que Yahvé sea aceptado por la gente. Persiguieron y asesinaron a los profetas y sacerdotes de dioses rivales hasta exterminarlos. Un río de sangre en nombre del Dios toro Yahvé. Este procedimiento cruel empleó la Iglesia romana para imponer el catolicismo en las Américas, y bajo sus órdenes, los esclavos de los pueblos originarios que sobrevivieron a la barbarie religiosa construyeron catedrales en cada pueblo, verdaderos símbolos de la masacre y el saqueo y del exterminio cultural perpetrado por el clero romano. Las señales religiosas del Éxodo son crueles y sangrientas y nada convincente. Por eso el pueblo de Israel y Judea criticaba a los nuevos dictadores religiosos por violar las libertades que gozaban antes de la llegada de los sacerdotes conquistadores. Incluso se quejaban del bajo perfil del nuevo Dios que se les imponía, según nos cuenta el profeta Jeremías. Sigamos en Número capítulo 14, versículo 26, que dice: y habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, con que murmuran contra mí. Quien sigue quejándose no es Yahvé, sino el sumo sacerdote, porque su mercancía divina no encuentra acogida, sino el constante rechazo de la población, rechazo expresado por la gente con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Este es el principal impedimento a Yahvé y a su reino de sacerdotes. En la leyenda del Éxodo, el Dios Yahvé fue anunciado por la élite sacerdotal como varón de guerra, y en su carácter de comandante del ejército invisible, después de castigar al pueblo egipcio con una serie de plagas, asesinó a los primogénitos, a los niños inocentes. Éxodo capítulo 13, versículo 15, en la primera parte dice: y sucedió que, obstinándose Faraón en no dejarnos partir, Yahvé mató, note, Yahvé mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. El nombre del faraón nunca se cita porque el relato es una ficción, pero sí el nombre del Dios Yahvé, porque es el héroe en la leyenda del Éxodo. Este texto retrata el carácter de los sacerdotes de Yahvé, al presentar a su Dios como un criminal de guerra que resulta impune
y que es aplaudido e idolatrado, exactamente como los sacerdotes en la fase posexílica, donde perpetraron todo tipo de crímenes con la misma impunidad de su Dios, sin que ningún miembro del clero fuera juzgado por sus actos delictivos. Sin embargo, fueron los sacerdotes de Yahvé los que habían determinado en Éxodo 20:13, no matarás. En ese entonces, como ahora, la ley no se aplicaba a la clase dominante, sino al pueblo, al débil e indefenso, al pobre, al oprimido. Yahvé y su reino de sacerdotes no escapan a esta regla. Es por eso que Yahvé puede matar a quien quiera y su reino de sacerdotes también. Pero el pueblo no puede ni debe matar. El pueblo no matará, pero será muerto en manos de sus pastores políticos religiosos. Parafraseando el dicho mexicano, Yahvé pone la ley y el pueblo pone los muertos. ¿No será esta la famosa gracia de Dios? ¿Qué le parece? En la leyenda del Éxodo, además, Yahvé enseña a su rebaño a practicar el pillaje, a asaltar a pueblos vecinos y a apropiarse indebidamente de materiales, animales y seres humanos. Ordena avanzar confiado porque Yahvé marcha al frente de la tropa de asalto, con el fin de debilitar psicológicamente a su víctima, minarles el ánimo y entregar en manos de sus santos elegidos para que sean aniquilados y saqueados. Deuteronomio capítulo 1, del 29 al 31 dice: Entonces os dije, no os amedrentéis ni tengáis temor de ellos, porque Yahvé vuestro Dios que va delante de vosotros, él peleará por vosotros, así como lo hizo por vosotros en Egipto ante vuestros mismos ojos, y también en el desierto, donde habéis visto cómo Yahvé tu Dios os llevó como un hombre lleva a su propio hijo, en todo el camino que anduvisteis hasta vuestra llegada a este lugar. El Dios Yahvé transmite valor a su pueblo antes del asalto, que no tenga miedo, porque el Dios Yahvé encabeza el grupo de salteadores y hará su parte en la operación homicida con fines de robo, para que la maniobra criminal de su pueblo tenga éxito. Además les recuerda su brillante actuación militar en territorio de los faraones. Y en el desierto, cómo Yahvé le llevó como un hombre lleva a su propio hijo. Seguramente lo habrá llevado gateando, porque una jornada de 11 días duró nada menos que 40 años. Pero como siempre, el pueblo fue el culpable del atraso, nunca los líderes, y mucho menos el Dios Redentor y Todopoderoso. Después de la preparación psicológica, el varón de guerra Yahvé manda a su siervo que registre su hazaña sangrienta en el libro sagrado. Éxodo capítulo 17, versículos 13 y 14 dice: Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Tras la preparación psicológica del pueblo y el mandato de registrar la masacre perpetrada en sociedad bajo el comando de la deidad, veamos ahora la orden divina de exterminar, saquear y destruir. Números capítulo 31, versículos 7 y luego del 9 al 11. Y tal como Yahvé había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus pequeños, todo su ganado y todos sus rebaños, y arrebataron toda su riqueza. Incendiaron también todas sus ciudades, aldeas y campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Este es el corazón del Dios Yahvé, malévolo en el sentido más amplio de la palabra. Yahvé manda atacar a los madianitas, en cuyo seno el Dios Yahvé había nacido y crecido. Pero como Yahvé es el Dios de la guerra,
se dispuso a borrar del mapa a su propia familia, una especie de quema de archivo familiar para destruir su pasado, quizá lleno de traumas. Así, bajo su batuta, la banda de santos asaltantes eliminó a los varones de Madián. Luego tomó como esclavo a las mujeres con sus hijos menores. Se apropió de toda la riqueza material y animal y para acabar la acción criminal y bestial, quemaron las ciudades, las aldeas y campamentos de los madianitas. En esta escena, Yahvé y su rebaño evidencian su naturaleza siniestra, un Dios perverso que enseña a su pueblo a matar, a asaltar, a esclavizar y a destruir ciudades enteras. Es probable que Jesús el Galileo, como revolucionario político religioso, haya tenido en mente estas escenas dantescas y se refería al modus operandi de Yahvé cuando dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este es el Dios Yahvé, una deidad que enseña e incita a su pueblo a ser ladrón y le ordena expresamente matar a gente inocente, para luego hurtar sus propiedades y destruir todas sus casas y ciudades. Recuerde que el Dios Yahvé había determinado en Éxodo 20:13, no matarás. Después de exterminar a los madianitas, regresaron al cuartel de los santos de Yahvé y dieron parte al comandante en jefe, a Moisés, con una novedad que enfureció al estadista. Números capítulo 31 del 13 al 15 dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Los capitanes del ejército, los jefes de millares y de centenas, es una exageración del autor, porque esa inflada dotación de tropa nunca la tuvo Israel, y mucho menos Judea. En cualquier caso, la información que irritó y lo sacó de quicio a Moisés fue el hecho de haber perdonado la vida a las mujeres madianitas. Tal vez Moisés estaba perturbado por sus conflictos familiares, porque su esposa y su suegra son mujeres madianitas. Así que emitió la siguiente orden militar exigiendo cumplimiento inmediato. Números 31, versículos 17 al 18. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Moisés en su orden manda matar a todos los niños madianitas y a las mujeres que habían perdido la virginidad, con excepción de las niñas vírgenes. Lo que el narrador calla es el método empleado por los santos soldados para comprobar quién era virgen y quién no. Note además la falta de sensibilidad de Moisés, sabiendo que tiene una esposa e hijos, porque actúa con una crueldad que solo es comparable con una bestia. La importancia que Moisés otorga a las niñas vírgenes puede ser el indicio que revele la causa de su frustración, que su esposa Séfora, la hija de Jetro, ya no era virgen, y Moisés recibió por esposa a una mujer de segunda mano, es decir, una mujer usada. De cualquier manera, la matanza autorizada por Yahvé es ejecutada bajo el mando del general Moisés, un personaje siniestro a quien se le recuerda de la siguiente manera. Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es interesante destacar que a un criminal de guerra se le califica como muy manso. En la Biblia hebrea se exalta a los líderes asesinos, como Yahvé, David, Salomón, Elías
el reino de sacerdotes de Yahvé, etc. Mientras al pueblo se le denigra y estigmatiza y se le trata de pecador, rebelde, inmundo, obstinado, en fin, la escoria de la sociedad elegida. El Dios Yahvé había determinado en Éxodo 20:13, no matarás. Sin embargo, el Dios Yahvé pisotea una y otra vez su propia regla y para colmo provoca deliberadamente la matanza fratricida entre su gente escogida y redimida. Éxodo capítulo 32, versículos 27 y 28 dice: Él entonces les dijo, así dice Yahvé, Dios de Israel, ponga cada cual su espada sobre el muslo, pasad, recorred de puerta en puerta el campamento, y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. El Dios guerrero Yahvé es una deidad hiperactiva y conflictiva, y que si no mata a la gente de otros pueblos, ordena a su propio pueblo a que se maten entre ellos. El mandato de Yahvé es espeluznante. Ordena a cada levita que empuñe la espada y que vaya casa por casa a matar a su hermano, a matar a su amigo y a matar a su pariente. Yahvé es un demente y en su estado de locura divina, esta vez se cobró nada menos que 3,000 vidas inocentes, todos pertenecientes a su pueblo, gente escogida para ser asesinada por mandato de su divino Salvador. Muy bien, además de estos casos citados a modo de ejemplo, hay abundantes relatos del mismo tenor y horror en toda la extensión de la Biblia hebrea. Y así llegamos al siglo I de nuestra era, al fin de la carrera del Dios Yahvé, un Dios extranjero perteneciente al clan preárabe, los edomitas, pero que fue adoptado por la élite sacerdotal judaíta en el cautiverio y nombrado Dios único de la nación postexílica. La Biblia hebrea dejó de ser escrita, fue cerrada y sellada bajo el eco de las palabras del presidente de la Asamblea de los Dioses, el dios cananeo Elión, registradas en el Salmo número 82, en los versos 6 y 7, que dice: Yo dije, dice el dios Elión, dioses sois, y vosotros todos hijos de Elión. Sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. El Dios Yahvé asistió a esta reunión como miembro permanente del Consejo de Dioses de la Sinagoga Celestial y se dio por enterado sobre el futuro que le esperaba. El Dios Yahvé cayó para siempre. Yahvé ya no habla, la gente habla de Yahvé. Yahvé se convirtió en materia de estudio desde su origen hasta su ocaso. Yahvé enmudeció, aunque haya gente convencida de seguir oyendo su voz o hablando con él. Muy bien, concluyo el estudio con la paradoja del filósofo griego Epicuro de Samos. Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, entonces no es omnipotente. Dios está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo, entonces es perverso. Está dispuesto a prevenirla y además puede hacerlo. Y si es así, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿No será que no está dispuesto a prevenirla ni tampoco puede hacerlo? Entonces, ¿para qué lo llamamos Dios? Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.